Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Caterina Simolay, yo soy parte de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático de la red AP. Somos un grupo de profesionales de distintas disciplinas que nuestro objetivo principal es generar debate político y académico con respecto a diferentes temáticas ambientales, ya sean de nivel nacional e internacional. Bueno, y para nuestro interés de hablar hoy de renovables surgió a partir de la discusión un poco y la charla que teníamos en la comisión, pensando un poco en este contexto actual de cambio climático, pensando también en la pandemia, COVID, un montón de cosas que nos alertan para decir, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo para alcanzar los objetivos que asumimos en tratados internacionales, o qué estamos haciendo como país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Y obviamente que cuando hablamos de gases de efecto invernadero, se nos vienen a la cabeza las energías. Y bueno, las preguntas que empezaron a surgir, bueno, es cuál es la matriz energética que tenemos en nuestro país, y qué rol están cumpliendo las renovables en Argentina. Bueno, y un poco charlando de esto, pensamos que sería interesante invitarla a María Marta Di Paola, que es directora de investigación de la FARN, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ella trabaja sobre todo con temáticas relacionadas a lo que es los combustibles fósiles, pero bueno, también ha trabajado con las renovables, así que la idea es eso, pensar y discutir un poco sobre el contexto actual y posibilidades de la Argentina con respecto a estas energías. María, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea es un poco que esto se genere un conversatorio. Yo armé una presentación, pero bueno, cada cierto tiempo voy a levantar preguntas, porque si no esto se convierte en un monólogo, y menos en la virtualidad se hace muy aburrido, no solamente para ustedes, sino también para mí. Así que la idea es un poco que avancemos de manera conjunta en la presentación. Buenísimo. Ahí ya estoy compartiendo. Bueno, la idea, un poco la agenda, según lo que conversamos con Caterina, que fue la que cursó la invitación, es hablar de las energías renovables en el marco de la matriz energética argentina y un poco de soberanía energética, y ahí es donde un poco voy a ir sobre el tema de combustibles fósiles, ¿no? Y hacia dónde se destinan los objetivos de política energética a nivel nacional. Lo que yo propuse a lo largo, van a notar a lo largo de la presentación, es que vaya un repaso histórico de cuáles son las políticas que han estado vinculadas a las renovables, cuáles son las que están vigentes o estuvieron vigentes. Es medio raro ahora hablar en el contexto de pandemia, es como un poco que hay como un parate hacia las nuevas oportunidades, principalmente vinculadas a las renovables. Es algo eso que podemos conversar también. Y el repaso histórico, comentar algunas cuestiones de un trabajo que hemos hecho sobre el análisis del programa Renovar, y bueno, después sí cerrar con las palabras finales. En lo que es el contexto energético en particular, y en una gran síntesis, obviamente Argentina se encuentra en un contexto de crisis energética. Hoy en día, hay una dificultad en conocer cuáles son los planes a futuro, porque claramente los planes van cambiando con el gobierno, con el signo que nos gobierna en cada momento, y es difícil entonces tener una continuidad vinculada a las políticas energéticas, en particularmente que hoy nos convocaba a conversar. Entonces, tenemos
un plan energético que era del año 2018, sabemos que este plan energético actualmente está, no se va a utilizar más, hay un nuevo plan energético en debate, estuvo circulando a través de, digamos, de redes, pero no estaba oficializado. Hay un contexto de devaluación, de incremento de deuda externa y unos cambios entre el ministerio en las, digamos, entre las designaciones de puestos políticos en el marco de lo que era el Ministerio de Energía, actual Secretaría de Energía, que un poco demuestran cuál es la importancia que tienen las renovables en el marco de una política de gobierno. Por ejemplo, la Secretaría de Energía hoy en día está en el marco de lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo. Entonces ahí tenemos un poco en mente cómo se piensan las energías. Frente a esta crisis energética, lo que el contexto indicó que se fueron tomando distintas soluciones a corto plazo. En su momento, hace algunos años atrás, ante la falta de combustibles a nivel local, se tomó como solución la importación de fósiles. ¿Esto qué implicó? Implicó una presión hacia la balanza comercial argentina, ¿no? Una necesidad de mayores dólares para la compra de estos fósiles. La importación se estima que fue un 11% del gas, un 3% del petróleo, que venía a través de barcos gas natural licuado, a través de buques que venían desde Qatar o desde Trinidad y Tobago, y el carbón, que se sigue importando casi en un 99%. ¿Cuál fue el cambio de política con el tiempo? Bueno, se empezaron a subsidiar los combustibles fósiles, de manera de reemplazar las importaciones por producción interna, o por extracción interna. A pesar de ello, y a pesar de los subsidios se destinaron tanto al consumo como a la extracción, y eso se generaron dos cuestiones. Una es atrasos tarifarios, es decir, las tarifas que nosotros abonamos tienen un subsidio que básicamente es muy difícil de quitar, inflación y justamente falta de inversión por parte de las empresas, principalmente distribuidoras. Este es un poco a grandes rasgos el contexto energético nacional. Y se me colgó la computadora. Como les comentaba, bueno, vamos a ver cómo se compone la matriz energética nacional. Estos son datos del balance energético nacional y la oferta primaria de energía de nuestro país para el año 2019. Estos son datos que pueden extraer de la página del Ministerio de Desarrollo Productivo. Como pueden ver, no hace falta, a primeros rasgos, casi el 85% de la matriz energética proviene de combustibles fósiles, de la mano del gas natural con un 54%, un petróleo que se lleva el 31%, y luego empiezan a aparecer actores como la hidráulica con un 4%, de la mano de las de Salto Grande y Yacyretá principalmente, la nuclear con un 3%, y entran los fósiles con un los biocombustibles con un 3%, y la biomasa con otro 3%. Los que son digamos, las energías renovables per se, como la eólica y la solar, solamente se llevan el 1% de lo que es el balance energético nacional. Justamente algo de que veníamos hablando y que presentaba Caterina en la presentación, valga la redundancia, es, bueno, ¿cuál es el espejo de esta matriz energética? Y bueno, justamente son los combustibles, los gases de efecto invernadero. El 53% de nuestra matriz de gases de efecto invernadero vienen de la mano del sector energético, es decir, que el sector energético es el principal emisor de gases de efecto invernadero en este momento para nuestro país. ¿Cómo se compone este 53%? Bueno, el 30% proviene justamente de la generación, de la industria de la energía, la generación eléctrica, la producción, la refinación de petróleo, la fabricación de combustibles,
es la que genera el 30% de este 53% de emisiones del sector energético. El 6% son emisiones fugitivas, son emisiones que no se pueden, que no pueden controlarse de alguna forma, que también forman parte de la extracción de energía y principalmente de la mano de mucho del fracking, que es la extracción de gas y petróleo no convencional, que se encuentra en Vaca Muerta. Y luego hay otros sectores, como el sector de transporte y la industria manufacturera y de la construcción. Entonces, el 53% de las emisiones que tiene nuestro país vienen de la mano de este 85% de fósiles que componen la matriz energética. Entonces, en un contexto donde el cambio climático diría que es uno de los principales, pues el principal tópico para hablar a nivel internacional sobre cuestiones ambientales, las energías renovables presentan justamente una alternativa frente a esta problemática. ¿De qué hablamos cuando hablamos de energías renovables? Bueno, hablamos de energías que se generan a través de fuentes naturales que son consideradas inagotables, que generan poca o nula emisión de gases de efecto invernadero y que en muchos casos se dicen que son más baratas, ¿sí? Esto, digamos, lo dejo entre signos de pregunta porque hay un proceso de transición del cual desconocemos el costo. Y más allá de esto, otra cuestión que me parece importante mencionar es que hay un proceso en el cual deberíamos dejar los fósiles y transicionar hacia las energías renovables, pero este proceso también tiene un impacto ambiental que hay que tener en cuenta. Y de la mano de esto se abre otro debate que probablemente pueda quedar disponible para futuras charlas, que es, por ejemplo, el de los minerales para la transición energética. Y Argentina tiene uno de los principales minerales, que es el litio, y que justamente tiene un impacto ambiental y que se abre ahí todo un debate sobre las comunidades afectadas por la extracción del litio. Que es minería, ¿no? Es un proceso de minería. ¿Cuál es el potencial que tiene Argentina en energías renovables? En todo el país tenemos eólica, biomasa y biocombustibles. Nosotros particularmente desde el trabajo que realizamos en FARM no los incluimos como energías limpias, porque creemos que hay un impacto ambiental por fuera, digamos, de lo que es cambio climático que hay que considerar y que es importante también debatir, ¿no? Como es el costo de los alimentos, el costo de oportunidad de uso de la tierra, y cuestiones que se vinculan no solamente con las gases de efecto invernadero, sino también con un impacto ambiental de la extracción de estos recursos. Entonces, podemos hablar de eólica en la Patagonia, de solar en lo que es el NOA, solar y eólica también en Cuyo. Bueno, claramente es un país que es vasto y rico en fuentes de energías renovables, lo cual le permitiría no solamente diversificar la matriz energética, sino también generar un proceso de distribución de la energía a lo largo del territorio, y no focalizar la extracción en ciertos sectores o en ciertas partes del país, o en ciertas zonas, como sucede actualmente, y llevarla a los grandes centros de consumo. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Yo no veo... Estoy viendo, yo no veo muy pocas preguntas. Pero me parece interesante por ahí comentar un poco, tuvimos como una conversación previa con María, hicimos un poco de trampa antes de empezar formalmente la reunión, y habíamos hablado un poco de esto de la transición entre las no renovables hacia las renovables y todo lo que implicaría eso, que bueno, obviamente que la charla más adelante va a ver cómo estamos yendo por esa transición, pero el punto es pensar que esa transición no solo es por lo ambiental, sino que se van a mezclar un montón de otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con lo social también, la generación de empleo, se va a modificarse también, y a qué costo, que un poco lo dijo María cuando acaba de mencionar lo de los minerales, qué costos estamos dispuestos a pagar o qué costos no estamos dispuestos a pagar en esta transición. Son preguntas que también está bueno tenerlas en cuenta. Es parte, digamos, de lo que nosotros hablamos cuando hablamos,
porque la transición energética viene mucho de la mano de lo que es, a ver, creo que hay una pregunta. Ahí. ¿Hay ¿Cómo algún... manejo mejor el Zoom, Lucila dice, ¿hay algún tipo de modelo de país que haya logrado una transición barata y exitosa hacia energías renovables? Bueno, siempre los ejemplos son de países más pequeños y más como concentrados, digo, y también países que no tienen fósiles, ¿no? Básicamente. Entonces, esos para mí son temas interesantes a tomar en cuenta. Uruguay es uno de los casos típicos, y lo tenemos acá nomás, que tiene gran parte de su matriz energética basada en las energías eólicas. No te sabría decir qué porcentaje, pero sí un gran porcentaje. Y después, otro país que siempre se menciona como ejemplo es el caso de Alemania, pero también ahí hay una trampita porque Alemania tiene gran potencial de nuclear utilizado en su matriz. Claro. Que de hecho cuando se empiezan a hablar de energías limpias se empiezan a mezclar todas estas cuestiones, porque si hablamos de de la energía nuclear, bueno, sí, generan menor emisión de gases de efecto invernadero, pero ahí estamos hablando de una energía que tiene un alto costo social y un alto costo ambiental por justamente la generación de residuos y el impacto que tienen a las poblaciones cercanas, y el riesgo implícito en una central nuclear, ¿no? Claro, hay que ver cada uno qué pone en esa ecuación para saber si es caro o barato, qué ponemos adentro de la ecuación, qué sumamos o qué no sumamos. Claro, y es lo mismo que sucede también en el proceso de transición hacia las energías renovables, ¿no? Porque es esto, digo, lo importante es llevar un proceso de transición que no transicione el problema del modelo extractivista, sino que realmente se genere un nuevo modelo, un modelo de energías distribuidas, de energía accesible. La energía es un derecho, al fin de cuentas, entonces tiene que ser accesible no solamente por el costo, sino también, digamos, por la cercanía, por la posibilidad de uno ser un consumidor o un prosumidor, es ser un generador de energía y un consumidor al mismo tiempo. Son un montón de cuestiones que se empiezan a plantear. Hay países que han empezado a plantear regalías al viento o regalías al sol, justamente. Mirá. Lo que es, claro, lo que nosotros pensamos que no es, o sea, es parte de una transición, no es una transición energética, sino es cambiar la problemática de los fósiles a las renovables. Claro. Bueno, entonces ahora sí voy a seguir, creo que hay más preguntas. No, claro. Se me cuelga la computadora, ¿qué pasa? A ver. De nada. Bueno, mi computadora está pidiendo vacaciones, claramente. Ahí va. Un poco voy a hacerle un repaso de lo que es la normativa vinculada a las energías renovables con esta línea de tiempo. Van a ver que hay cuestiones que ya no están vigentes, pero que son importantes revisarlas porque cómo nos repetimos en los errores muchas veces. En el año 2006 se sancionaron 3 leyes que fueron como una de las primeros esbozos en incluir en la normativa nacional cuestiones vinculadas a las energías renovables. La ley 26190, que la 26190, que justamente se vincula a lo que es el fomento para el uso de las energías renovables. Lo que buscaba esta ley es establecer una cuota mínima de fuentes renovables en la generación eléctrica para el año 2016, que era de un 8%. Ahora vamos a ver si esto se cumplió o no. Rápidamente se podrán dar cuenta que sí, el balance energético al año de hoy tenemos, considerando 3% de biomasa y 3% de biocombustibles como renovables, y el 1% de eólica, sabemos que hay un 7% de energías renovables. O sea, todavía no se ha cumplido con los objetivos pautados en esta normativa. También en ese mismo año se sancionó la ley 26.0123, que implica la reglamentación del uso de los biocombustibles. Esta ley lo que generó son exenciones impositivas, es decir, desgravaciones fiscales, desgravaciones de impuestos, para quienes produjeran biocombustibles
vinculados al bioetanol, biodiesel y biogás, biodiesel principalmente de soja, bioetanol de maíz, bueno, y biogás de distintas fuentes, principalmente de la producción, de las producciones animales. Lo que buscaba esta ley era fomentar el consumo interno a través de un corte obligatorio, es decir, que se obliga a las naftas y al gasoil a nivel nacional a tener un porcentaje de biodiesel y bioetanol. En su comienzo fue de un 5%, al día de hoy se dice que está entre un 10 y un 12%. Sin embargo, no está claro que se cumpla del todo el corte, principalmente el corte se cumple en las zonas cercanas a las producciones de estos combustibles. Es un proyecto que tiene 15 años de duración, o sea que ya estamos cercanos a que pierda vigencia o que lo prorroguen. Y luego tenemos también lo que es la ley 26334, que es una ley de promoción del bioetanol, que lo que sucedió es que la ley anterior, que mencioné con anterioridad, no incluía la caña de azúcar como producto para la generación de bioetanol. Entonces, lo que esta ley buscó es integrar a los productores de caña y azúcar a justamente a este esquema de beneficios impositivos. También ese mismo año se sancionó la ley 26123, que es la ley para el fomento de la extracción de hidrógeno, que es una ley que todavía no se ha reglamentado, es decir, que no está el esquema de cuál va a ser su aplicación o su puesta en marcha, y lo que busca generar es declarar de interés público el hidrógeno como combustible y vector energético en la matriz nacional. Estos fueron los primeros esbozos. En 2006, se sancionó esta ley 26190, y en 2009 y 2011 se lanzaron lo que es el programa GenRen. El programa GenRen, lo que buscaba el gobierno en ese entonces era, junto con ENARSA, que hoy es IEASA, Integración Energética Argentina Sociedad Anónima, lanzaron este programa que lo que buscaba era comprar 1000 megavatios de energías renovables con contratos fijos y en dólares a 15 años. Los módulos o las ofertas eran de hasta 50 megavatios y se esperaba generar 2.500 millones de dólares en inversiones, 8.000 puestos de trabajo, desarrollo de la industria nacional de las renovables y una promoción de las energías, de las economías regionales. ¿Cuáles fueron los proyectos adjudicados? Bueno, se adjudicaron 17 proyectos en eólica, 4 en proyectos térmicos de biocombustibles, 6 de energía solar fotovoltaica, 5 de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, con los precios ponderados que ustedes pueden ver ahí, que no hace falta que los lea, pero lo que sí les puedo comentar es que en ese entonces eran precios muy elevados para la generación eléctrica a través de renovables. Como estos proyectos no cumplían con el tope que se había establecido de 1000 megavatios, se reabrió otro proceso a través del GenRen 2, donde se realizó un proceso licitatorio por 30 megavatios de geotermia, nueva solar térmica, biogás y residuos sólidos urbanos. Se readjudicaron nuevos proyectos y ahí lo que se puede ver con la gráfica es que había 1.200 megavatios de energía por el programa GenRen 2 alrededor del país, que se sumaban a los 755 megavatios que se habían adjudicado por el GenRen 1. Entonces, allí se habían cumplido con los objetivos pautados. Bueno, a 2011 había capacidad instalada de 553 megavatios, entre 553 y 593 megavatios de energías renovables, lo cual implicaba que para cumplir con la ley o con la meta que se había establecido en la ley 26190, es decir, el 8% de la matriz energética nacional basada en renovables, era necesario una tasa de crecimiento compuesto del 41,5% por año
de la capacidad instalada de renovables y una inversión de más de 5.500 millones de dólares. Creo que no hace falta que les cuente que eso finalmente no sucedió y que el GenRen, digamos, se caracterizó, no voy a decir la palabra fracaso, pero por no lograr los objetivos que se habían propuesto en su momento. Así fue que llegamos a 2015, cuando el gobierno nacional establece la ley 27.191, que en realidad lo que termina haciendo es una modificación de la ley 26.190, que establece que el 8% de la matriz nacional a 2017 debía ser a través de fuentes renovables, y a 2025 deberíamos tener el 25% de la matriz. Lo que hace además es expandir la cantidad de fuentes consideradas como renovables, incluye la mareomotriz, incluye los gases de vertedero, incluye plantas de depuración, la undimotriz y distintas energías que pueden ver ahí listadas. Creo que hay un montón de preguntas, ya voy a frenar ahora. Igual, vos, si querés seguir, después las hacemos, como prefieras. Dale. Capaz que termino un poco lo que es el marco normativo y después vemos las ahí. Define los actores obligados, CAMESA como la compañía eléctrica del mercado, la compañía argentina compañía administradora del mercado eléctrico argentino, sociedad anónima, y la Secretaría de Energía como las autoridades de aplicación de esta ley. Establece distintos beneficios promocionales como incentivos fiscales y financieros, expanden estos beneficios justamente para fomentar la atracción y la aplicación de distintos proyectos de energías renovables para cumplir con la meta. Otra cuestión importante es que se crea el Fondo Fiduciario para las Energías Renovables, o el FODER, que para el presupuesto 2019 contó con 120 millones de dólares que básicamente se utilizaban para dar garantías a los proyectos de energías renovables que se presentaran para cumplir con esta meta. También en el año 2015 Argentina firma el Acuerdo de París. No sé hasta qué punto profundizar con el tema del Acuerdo de París. Y estamos en Internet de política internacional, así que yo creo que les puede interesar un poco. Bueno, porque capaz que ya conocen. Bueno, el Acuerdo de París lo que busca es limitar al 2% el incremento de la temperatura a nivel mundial, justamente vinculada a las emisiones de gases de efecto invernadero, y la característica particular que tiene, a diferencia de lo que fue el protocolo de Kioto, es que cada país firmante del Acuerdo de París estaba obligado a presentar una contribución nacional determinada con metas claras, lo de claras lo agregué yo que no se corresponde, lo de metas vinculadas a la reducción de sus gases de efecto invernadero. Entonces, para eso lo que planteó Argentina son dos caminos: una medida incondicional, es decir, lo que el país se compromete a hacer con sus propios financiamientos. Esto es generar un 20% de energías renovables en la matriz energética a 2030, y una medida condicional, esto es que está condicionada justamente a recibir fondos internacionales para ello, y si así fuera, si se recibieran estos fondos, Argentina se comprometería a tener un 25% de energías renovables en lo que es la matriz energética nacional. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, esto lo llegamos a través de un plan de acción en el sector energético que está vinculado a lo que es la matriz, la contribución. La contribución en sí, ustedes la pueden leer, está en la página del convenio, tanto del Ministerio de Ambiente como del Convenio de Cambio Climático. La contribución en sí es muy amplia y no tiene punto por punto cuáles son por sectores los compromisos asumidos.
lo que Argentina se comprometió a realizar es justamente un plan por cada uno de los sectores, donde están las políticas específicas que se van a tomar para justamente reducir las emisiones en ese sector. En general, esto es lo que ahora están viendo, es en verde quedaría lo que sería el business as usual, no me gusta usar palabras en inglés, pero no me sale cómo decirlo. ¿Cómo seguiría la atracción, o sea, cómo seguirían las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país si no tomáramos ningún tipo de medida? En verde está la reducción que sería incondicional, es decir, la reducción de emisiones a las que se compromete el país por propio financiamiento, y con rojo serían las medidas incondicionales, es decir, cuánto se reducirían las emisiones de nuestro país, tanto acompañando al financiamiento nacional con financiamiento internacional. En este marco, lo que plantea el país, y esto es parte de lo que es el plan de acción climática para el sector energético, otra información que pueden encontrar en la página del Ministerio de Ambiente, que son todas informaciones que están sometiéndose también a revisión, es cómo será el escenario en el sector energético, la oferta interna total de energía. Y ahí pueden ver en verde cuál sería el escenario para Argentina, que sería tendencial y que no estaríamos cumpliendo con el 20% que incluso nos estaríamos tratando de comprometer para alcanzar. Por mucho de ello viene de la mano de cuestiones vinculadas como pueden ver en el cuadro azul, que habla de oferta de energía cuando estamos hablando de migrar de los combustibles líquidos al gas natural, es decir, estaríamos pasando del petróleo a un mayor uso del gas natural. Perdón, María, sí. Con respecto a eso justo que mencionaste al gas natural, aprovecho para meter ahí una pregunta que hizo Federico. Ahora vamos a las preguntas, si quieren, porque yo me cansé ya de hablar. Bueno, dale. Federico lo que preguntaba es, ¿qué rol puede tener el gas en la transición de renovables tradicionales a renovables, acompañando justamente a las renovables, siendo que es más limpia que el petróleo o el carbón? Claro. Bueno, ahí el riesgo que claramente a nivel internacional el gas, y más que nada desde los sectores energéticos, es presentado como el combustible puente, digamos, ¿no? Es el combustible que supuestamente va a funcionar como nexo entre las renovables y digamos, en la transición con las renovables, justamente de la mano de que se emiten menos gases de efecto invernadero que con el petróleo, y también menos que con el carbón, digamos. Acá en Argentina no es problema, pero a nivel internacional sí lo es. La cuestión acá, que volvemos a debatir, es hoy en día la principal generación de gas en Argentina viene de la mano del fracking, de Vaca Muerta, que es el gas que está subsidiado por el Estado para ser extraído. Entonces, ahí nos tendríamos que poner a pensar, digo, ¿cuál es el rol justamente del gas en la transición cuando está financiado por el propio Estado, digamos? No es una decisión del mercado volcarse de los combustibles, o sea, volcarse al gas. Es una decisión, es una política de Estado porque se está financiando. Podríamos pensar qué pasaría si esos subsidios se destinaran a renovables o a un proceso más vinculado a la transición hacia energías más limpias que el gas, porque el gas también genera efecto invernadero, digamos, tenemos las emisiones fugitivas, tenemos el metano en el proceso de extracción del gas. No es que es un combustible que es limpio. Si bien puede ser reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, volvemos un poco a lo que estábamos debatiendo antes, ¿no? Cuán amigable es seguir utilizando
pasando el gas, pasando una matriz energética en gas. Capaz que nos está dilatando de un proceso hacia las fuentes renovables, básicamente. Claro. Si usamos recurso económico, hay que dirigirlo por ahí hacia otro lugar. Y esas son decisiones, ¿viste? Sí, obvio. Pero... Son decisiones. Bueno, y la otra pregunta, bueno, antes habían hecho una pregunta que tiene que ver con el hidrógeno, y ¿sabés si están trabajando en la actualización de la ley en el Congreso? No, no te sabría eso. Y después... después les dejo mi correo electrónico, cualquier cosa, si tienen alguna otra pregunta o que yo ahora no les pueda contestar, que después me la compartan por email y bueno, y tratamos de buscar quién pueda ayudarlos a responderla. Y bueno, después la última pregunta que hicieron tiene un poco que ver con lo que hablamos antes de esto, que tenía que ver con qué rol puede cumplir la producción de particulares en la matriz energética. Y dice la ley 27.424, que fomenta la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública, ¿sirve o sirvió para eso? Y si es relevante esta producción o tiene un rol de concientización. También es muy buena esa pregunta. Hasta donde yo sé había grandes dificultades en la instalación de los medidores. Digamos, este rol de poder medir cuánto yo inyecto a la red y cuánto estoy consumiendo. Entonces había dificultades ahí en poder gestionar los medidores y poder tener en tu boleta de servicio eléctrico reflejado cuánto vos habías aportado a la red. Entonces sé que hasta donde yo sé, había ciertas complicaciones en la puesta en práctica de la ley de generación distribuida por cuestiones más técnicas, ¿no? Que tienen que ver con la medición y con la posibilidad de inyectar la energía eléctrica generada a la red. Bueno, que tiene también que ver con empezar procesos de cambio, ¿no? Que empiezan a aparecer todas estas cuestiones que complican a la hora de aplicar los nuevos programas o las nuevas leyes. Claramente, que muchas veces no son analizadas con suficiente detenimiento al momento de la sanción de las leyes. Claro. Bueno, estábamos con... Argentina fue uno de los primeros países en revisar su contribución nacional y, es decir, que la modificó. Presentó una en 2015 y en 2016 presentó a la cumbre siguiente de cambio climático una contribución nacional revisada, que también incluyó el lanzamiento en ese mismo año de lo que es el programa Renovar. El programa Renovar vendría a ser como el nuevo GenRen para cumplir con los objetivos de la ley 27.191. Entonces lo que buscaba era incorporar 10.000 megavatios de energías renovables a la generación eléctrica para reducir las emisiones y generar una diversificación tecnológica y geográfica. En base a este programa, lo que hicimos desde FAN fue este documento que está disponible para que lo descarguen desde la página web. De hecho, fue el trabajo conjunto con Paz Constantini, que es una estudiante de ERA, porque ahora es una licenciada en Ciencias Ambientales, que, trabajó su tesis analizando el programa Renovar y realizando encuestas a distintos actores. Este trabajo y los resultados que yo les voy a presentar de acá en adelante tienen una fecha de corte, septiembre de 2018, así que puede haber algunas actualizaciones, aunque no muchas, porque como sabemos, 2019 fue un año bastante complicado en lo que es el contexto económico y en particular para las energías renovables. El programa Renovar tuvo 3 rondas y media, digamos. 4 rondas de aperturas o de licitaciones,
que es la ronda 1, la ronda 1.5, la ronda 2 y la fase 2 de la ronda 2, que es una reapertura de la ronda 2 para completar con los objetivos allí pautados. Estos son la cantidad de proyectos adjudicados por tecnología por cada una de las rondas. Como pueden ver en el programa Renovar, la cantidad de proyectos adjudicados básicamente estuvieron concentrados en solar, biogás y eólica. Si hablamos de potencia adjudicada, también ahí cambia digamos, la cantidad o el porcentaje, teniendo claramente preponderancia la eólica y la solar. Luego entra en juego lo que es biomasa y biogás, pero ya mucho más residual. Entonces, la gran apuesta para lo que es el programa Renovar por parte de las empresas privadas fue la energía eólica y la solar. ¿Cómo se distribuyó geográficamente? Esto fue bastante positivo porque había un 22% de proyectos en Buenos Aires, un 30% en NOA, un 20% en la región centro del país y un 16% en Cuyo. Entonces lo que nosotros pudimos ver es que hubo una bastante diversificación geográfica de los proyectos que han sido adjudicados, de la potencia que ha sido adjudicada. ¿Cuáles fueron los precios? Eso es una cuestión fundamental a la hora de poder evaluar el avance o el éxito o fracaso de este tipo de políticas. Bueno, si los comparamos con los precios en el GenRen, van a notar que son visiblemente inferiores. La energía eólica, el promedio ponderado en todo el plan, en las 4 fases del plan, fue de $50 por megavatio para la eólica, 50 también para la solar, 116 en el caso de la biomasa, 159 en el caso del biogás, en el caso del biogás para residuos sólidos era de 129 y para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos $101 por megavatio. Y ahí pueden ver las variedades de precios. Como en ciertas tecnologías renovables los precios fueron disminuyendo a medida que avanzaban las rondas y por el contrario, para otras tecnologías los precios se fueron incrementando. Una cuestión importante y fundamental a la hora de hablar de energías renovables es pensar en el componente nacional declarado. El componente nacional declarado es el principal la principal fuente de fomento, digamos, para el desarrollo de tecnología a nivel interno, a nivel nacional. Entonces, es una de las cuestiones fundamentales que se deberían de exigir para que haya un desarrollo tecnológico a nivel interno y justamente el ganar el saber hacer dentro, fronteras adentro. Entonces, en la primera ronda, un 27% de los proyectos utilizaban componente nacional, 27,4% en la ronda 1.5, 29% en la ronda 2 y 19,3% en la fase 2. La fase 2 en ese sentido tenía menor cantidad de proyectos, entonces medio como que genera un desbalance en el análisis. Pero bueno, entre 29 y 27% de componente nacional declarado. Un monto que no estaría alcanzando valores elevados como para pensar en un desarrollo nacional de tecnología. Bueno, lo que hicimos en el trabajo que les estoy presentando es categorizar a los distintos proyectos en distintas etapas, digamos. Tratando de pensar que los proyectos que han sido adjudicados, pero que no han sido habilitados comercialmente, no son proyectos exitosos. Es decir, que mientras mayor cantidad, porque puede haber 2.000 millones de megavatios adjudicados, pero si después estos no entran en proceso de generación eléctrica, son letra muerta, digamos, ¿no? Entonces, a septiembre de 2018, de los 147 proyectos que habían sido adjudicados, había solamente 10 habilitados comercialmente y 58 en construcción.
Entonces, solamente un 6% de los proyectos que habían sido adjudicados ya estaban habilitados comercialmente a septiembre de 2018. Y justamente basándonos en esta definición que había dado un country manager de Enel, que es que un proyecto exitoso se considera en función de cuántos de los megavatios licitados fueron transformados en megavatio hora, es decir, en energía eléctrica puesta en la matriz. De esta matriz, de estos proyectos habilitados comercialmente, de estos 10 proyectos, totalizaban 268 megavatios, vinculados principalmente a energía eólica y a energía solar. Una cuestión que nos interesó mucho y que para eso realizamos diversas encuestas fue pensar, bueno, cuáles son las principales limitantes que veían las distintas empresas adjudicatarias a la hora de avanzar comercialmente o en la construcción de las plantas o comercialmente en la habilitación comercial, perdón. Una de ellas, las principales cuestiones, era la falta de infraestructura, es decir, la falta de líneas de transmisión eléctrica de tensión, de extra alta tensión y de alta tensión, justamente para poder para poder transportar la energía que allí se generara y poder venderla al mercado eléctrico nacional. Muchos de ellos mencionaron las dificultades que había en torno a la ronda 3 del Plan Renovar, que había sido postergada. La ronda 3 se abrió en noviembre de 2018, pero sin embargo no se llegaron a adjudicar ningún proyecto. Otra cuestión fundamental que se mencionó como uno de los limitantes, y este es uno de los limitantes que también veíamos en lo que es el programa GenRen, que les mencioné del año 2009, justamente es el financiamiento. La mayor parte de los entrevistados mencionaron el financiamiento como uno de los principales escollos o principales dificultades que tuvieron para avanzar en la habilitación comercial o en la puesta en funcionamiento de los proyectos. Lo que se trató de hacer desde el gobierno nacional para sortear esta problemática es generar procesos de garantías, y para ello lo que se tomó es el Banco Mundial ofrecía garantías a aquellos proyectos que querían instalarse en el marco del programa Renovar. Como pueden ver, desde el origen de financiamiento, en el caso del biogás y los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, era principalmente argentino, y en el caso de las energías eólicas, eran de distintos orígenes, digamos, principalmente de distintos bancos de América, como puede ser la corporación, el Banco de Desarrollo de América Latina, o lo que antes se conocía como la CAF, y entran en juego también muchos proyectos que han sido los proyectos de origen chino con energía eólica y energía solar. En energía solar tenemos a Uchari en el norte, que es como un caso emblema porque es uno de los parques solares más grandes del mundo y a mayor altura. Entonces nos planteábamos si era suficiente el Plan Renovar, si con el Plan Renovar llegábamos a cumplir con los objetivos propuestos por la Ley 27191. En septiembre de 2018, 3,8% de la matriz energética era a través de renovables, y renovar solamente representaba el 0,7%. De los 10, bueno, solamente 10 proyectos hay habilitados comercialmente, es decir, este monto que yo les mencionaba, un 6,8% de los 147, es un monto muy bajo en ese momento, y por lo que sabemos no se habilitaron muchos más. Y de los 4.462 megavatios que son comprometidos, que son los megavatios adjudicados a través de los distintos proyectos, solo se habilitaron comercialmente 268, es decir, un 6% de los megavatios que habían sido adjudicados lograron entrar a la producción. Si estos 147 proyectos hubieran estado en total funcionamiento, aproximarían a
los 147 proyectos no. Si se pusiera en funcionamiento todos los programas, estos 4.462 megavatios comprometidos en renovar, la matriz alcanzaría el 11,4% de renovables. Hubiera cumplido con el objetivo de la ley en su momento. ¿Cuáles fueron algunas de las dificultades, otras de las dificultades que nosotros pudimos encontrar en el plan? Bueno, una sobreoferta de proyectos que no entraron a producir, un promedio ponderado bajo para la Argentina, pero alto a nivel regional, con 54,7 dólares por megavatio, un bajo componente nacional, y el NOA, Buenos Aires y Patagonia con la mayor cantidad de potencia adjudicada. No sé si hay preguntas. No, por ahora no. Se durmieron todos, se están durmiendo todos. Ya falta poco. No, para nada. Sin embargo, seguimos pensando, obviamente, la demanda de energía es básica y es una cuestión, es uno de los principales debates que hay en torno al nivel de desarrollo de un país. Y lo que nosotros también, otro de los trabajos que hacemos, es tratar de analizar, bueno, cuál es la importancia en el marco del presupuesto nacional de las energías renovables. Este es un trabajo en el cual comparamos el análisis interanual del presupuesto nacional, y este es el análisis de presupuesto para 2019, porque no hay presupuesto aprobado para el 2020. Analizamos, lo que nosotros tomamos son todas las partidas presupuestarias que hay para el sector energético, y las etiquetamos como contrarias, compatibles o inciertas. Es decir, contraria es cuando afectan negativamente al ambiente, compatibles cuando son, bueno, compatibles que cuidan el ambiente, e inciertas que no podemos decir ni que están de un lado ni del otro. Lo que nosotros pudimos encontrar es que el 95% de las partidas presupuestarias para el sector energético las pudimos etiquetar como contrarias al cuidado del ambiente. Y de este 95%, el 97% se destinan al petróleo y al gas, un 3% a nuclear, y hay un monto muy bajo, que acá figura como 0%, a lo que es energía hidráulica. Entonces, claramente en el marco del presupuesto nacional lo que pudimos ver es que hay una preferencia neta por las energías que consideramos sucias por sobre las renovables. Es decir, que por cada peso que el presupuesto nacional destinaba a las energías renovables, había 59 pesos que se destinaban a energías sucias. En el marco de estas energías sucias, lo que nosotros vemos son los combustibles fósiles y el peso que tienen en el presupuesto nacional. Como pueden ver, es muy variable a lo largo del tiempo. Tuvo su pico en el año 2014 con un 11% del presupuesto nacional. En el año 2019 el monto era de un 5,4%. Para el año 2020 son datos de lo que fue la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto que se había presentado en el gobierno anterior, que finalmente no fue tratado, que era también de un 5%. ¿A quiénes se destinan? Bueno, hay organismos estatales que reciben fondos justamente para generar un precio sostén en el mercado interno, que se destinan a las distribuidoras, que se destinan a las regalías, pero también lo que me parecía importante destacar son las empresas privadas, ¿no? Y Vaca Muerta como estrella de esta recepción de subsidios. Justamente hoy estaba leyendo que, por ejemplo, del préstamo que recibimos del Fondo Monetario Internacional, 253 millones de dólares se destinaron al pago de esta deuda, de este plan, del plan gas no convencional. El plan gas no convencional está enmarcado en la resolución 46 del año 2017, que establece un precio fijo para el gas que se extrae de Vaca Muerta. Es decir, que el gas que hoy en día las empresas que están en el marco del plan gas no convencional reciben un precio fijo en dólares por extraer el gas a través del fracking. Esto derivó en un esfuerzo fiscal muy fuerte para el Estado Nacional en un contexto no solamente de inflación, sino que pensemos de caída de los precios internacionales y de devaluación de la moneda. Entonces, desde que nosotros venimos realizando este análisis, desde el año 2016 hasta el año 2019, se destinaron a empresas extractivas vinculadas a los fósiles, ya sea en Vaca Muerta,
en 2016 previamente había otros proyectos que también incluían al petróleo. Se destinaron 5.000 millones de dólares para pagarle a las empresas para que extraigan combustibles fósiles en nuestro país, que es un monto que podría haberse destinado a renovables, básicamente, ¿no? Pensemos si en el año 2010, ¿qué hubiera pasado si en el año 2016 se destinaban esos 3.000 millones de dólares al fomento de energías renovables? O a las líneas de transmisión eléctrica que tanto se mencionaban en el plan, durante el plan Renovar, que serían necesarias podrían funcionar como un fomento para la instalación de distintos planes, de distintos proyectos. Lo que nosotros mencionamos es que con este plan gas, Argentina está subsidiando las emisiones de gases de efecto invernadero. La producción de vaca muerta, con la recepción de subsidios, representa el pago de los subsidios representaron el 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país para el año pasado. Montos que fueron recibidos por 13 empresas y es dinero que deja de destinarse al pago de jubilaciones, casi 3 millones de jubilaciones, 8 millones de asignaciones universales por hijo, o el Fondo Nacional de la Ley de Bosques, que nunca se constituyó por el monto que estaba establecido por la Ley de Bosques, porque supuestamente no hay fondos, y sin embargo, lo que se le pagó a las empresas durante 2019 podría haber llegado a cumplimentar el Fondo Nacional de la Ley de Bosques. Pero ¿cuál es la magia que tienen los combustibles fósiles? Bueno, supuestamente, según el Plan Energético para 2018, la capacidad de los fósiles iba a generar el ingreso de divisas, es decir, que se iba a desplazar al sector agropecuario, lo que se estableció en el plan energético, en la generación de divisas, en la balanza comercial, es decir, que se iban a generar 34 billones de dólares para 2020 gracias a las exportaciones de gas y de petróleo que se podían llegar a extraer de distintas cuencas con vaca muerta a la cabeza. ¿Para qué necesitamos estos dólares? Bueno, y ahí vamos a lo que es la deuda bruta del capital de la administración central, es decir, hoy en día el 90%, la deuda externa argentina está representada por el 90% de nuestro PBI, que es un porcentaje altísimo y que pone mucha presión a la generación de divisas para justamente el repago de la deuda. Y como recién les mencionaba, bueno, el FMI es uno de Argentina. Hoy en día en Argentina descansa el 61% de la deuda del FMI a nivel mundial. Entonces Argentina debe pagarle al FMI. Y esto es un texto, es copy-paste del texto de un informe país del FMI a octubre de 2018, donde se menciona que la baja de las exportaciones en el sector agropecuario, por un proceso de sequía que ocurrió en ese año, o sea, como no nos debería preocupar porque a largo plazo tenemos a la cuenca vaca muerta que nos va a ayudar a generar mayor cantidad de exportaciones gracias a la exportación de energía. Entonces, en este contexto de crisis y de caída de reservas, es real que el país necesita generar divisas. El proceso es ¿cuál sería un proceso de generación genuina de divisas, de alguna forma? Justamente, basarse en los combustibles fósiles es un problema político que está enraizado en un modelo de explotación basado en los bienes naturales, que lleva años y años en nuestro país, básicamente, ¿no? Entonces, frente a ello es necesario pensar una estructura propositiva hacia una transición energética que sea justa, que sea inclusiva y que sea limpia, pero tomando en cuenta esto que hablábamos al principio, ¿no? Que no no transferir problemas del extractivismo hacia nuevas áreas, como puede llegar a ser la minería. Justamente de la mano de las energías renovables, lo que nosotros pensamos es que debe haber un efecto derrame, es decir, una mejora de la calidad de vida y una mejora del empleo, una mejora en el ambiente, y para ello se necesita un marco regulatorio, así como se está pensando en un marco regulatorio que fomente las energías a los hidrocarburos, bueno, un marco regulatorio que
fomente el desarrollo de tecnología nacional, el desarrollo de una economía de escala, el desarrollo de políticas crediticias que hagan accesible a aquellos que están interesados en ingresar a este mercado. Bueno, ahí tienen mi correo electrónico y los datos de FARM por si quieren contactarnos, y pensar que estamos todos en el mismo lugar, o sea que nos va a explotar a todos en algún momento. Así que es importante que empecemos a pensar que es una decisión política poder transicionar hacia las energías renovables. Bueno, y a mí lo que me queda sonando es, a ver, parece que claramente estamos como yendo o orientándonos hacia, o queremos ir hacia aumentar el porcentaje de renovables en la matriz, pero parece que, ay, digo, ¿qué pasó? Pero lo saqué para verles. Pero parece que nada de lo que hacemos al final da resultado, no llegamos a cumplir ningún tipo de objetivo que nos estamos poniendo, parece que al final, por más de las acciones que se puedan estar tomando como política de Estado, no es tan claro, digamos, esas políticas de Estado a dónde están yendo, y a su vez el rol del mercado que como que promueve las energías que no tienen nada que ver con las renovables, ¿no? Sí. Y mi pregunta es saber qué hacemos, cómo avanzamos, qué habría que hacer. Pregunta fácil. Sí, viste, es como para irse a dormir con esta pregunta. Sí, si tuviera la respuesta, creo que ya estaría saliendo a gritar en la terraza de mi casa. No, lo que yo creo es que está claro que lo que primero necesitamos es una política, esto es una política de largo plazo. Y hoy en día hoy en particular hablar de largo plazo es hablar de 3 meses. Claro. ¿No? Ahí estamos en problema. Claro. Empezamos mal. Y de hecho es súper interesante pensar ahora qué va a pasar con las renovables, ¿no? Estamos en un contexto donde los precios internacionales del petróleo y del gas son los mínimos. O sea, hasta hace 4 meses atrás el petróleo tenía un precio negativo, nunca había pasado en la historia. Entonces, ¿qué va a pasar con la transición? Y de hecho es parte de lo que yo también me planteo como trabajo a futuro y de investigación. ¿Se van a generar los incentivos suficientes para que las renovables entren a jugar? ¿O esto es todo lo contrario, digamos? Se basa en mantengamos el modelo que tenemos hasta el día de hoy. Si al fin de cuentas tenemos la infraestructura basada la infraestructura para esto, digamos. Ahora, ahí me sale el ambientalismo del corazón y yo digo, pero vamos a hacer todos los esfuerzos que estamos haciendo para restituirnos o para salir de esta crisis, para restituir el modelo que nos trajo esta crisis. Entonces ahí se genera el perro que se corre la propia cola, ¿no? Sí. Yo creo que lo que necesitamos son políticas a largo plazo y una decisión política que busque fomentar las energías renovables. Así como hay una decisión política fomentar los fósiles, bueno. Claro. También me parece que por ahí yo lo veo como para incentivar por ahí a los fósiles, es como fácil, porque es algo que ya está funcionando. Claro. Pero cuando querés incentivar las renovables, aparecen un montón de otras cosas. Y lo digo como neuquina, yo ahora estoy viviendo en Centenario, provincia de Neuquén, plena Vaca Muerta, para los que no saben, y hay como un miedo también asociado al paso energético de las no renovables hacia las renovables, porque claramente provincias como la mía dependen hoy de las energías no renovables, dependen del petróleo y del gas. Entonces, digamos, la discusión que se puede dar en la calle, en un asado con amigos, es, bueno, ok, ¿qué pasa con todos nosotros si realmente empezamos a una transición seria hacia las energías renovables? Y para eso hace falta, digamos, una claridad política con un abordaje súper integral. Totalmente. Es necesario hasta pensar
en la oferta académica. O sea, hoy en día, si vos vas a vas a llevar a cabo adelante un proceso de transición energética, necesitas empezar a tener ingenieros en energías renovables, no en ingenieros en petróleo. Hay una cuestión que parte desde esa base. Claro. Entonces es súper complicado, pero vuelvo con esto que es una decisión política, porque así como hoy en día podemos hablar de las represas en el río Santa Cruz, que son 2 represas que se van a hacer sobre el río Santa Cruz, donde hay actores chinos que van a invertir 4.500 millones de dólares, bueno, esa misma búsqueda de fondos podría llevarse hacia otro lado. Hay un montón de grandes proyectos hidroeléctricos que se empiezan a disparar o a licitar en el país. Y sin embargo, podemos pensar de otros tipos de fomentos de energía, de empezar a pensar desde la base, digamos, ¿no? De empezar hoy en día, bueno, hoy empezamos a licitar proyectos renovables, ya dejamos de lado las grandes hidroeléctricas, dejamos de lado los nuevos fósiles, esa creo que sería una de las primeras políticas hacia una transición. Hay una pregunta sobre la cantidad de generación de empleo, y hoy en día la mano de obra está formada para estar en el mercado de los fósiles. Por eso digo que hay que llevar a cabo es un proceso súper largo, muy a largo plazo, que lleve justamente que empieza desde la formación de la mano de obra hasta la reinserción de la mano de obra que hoy en día está formada para trabajar en los fósiles. Y entiendo que para las provincias es un gran problema, porque las provincias patagónicas, gran parte de sus ingresos provienen de las regalías. Entonces, es un gran desafío. Sí. Vuelvo con esto, porque una vez lo escuché y me pareció que es una muy buena definición, que es una decisión política. Es una decisión que se toma y en función de eso se van tomando todas las medidas en torno a cumplimentar con esos objetivos que se van planteando en una política. Y esto es una política que trasciende el horizonte de gobierno, cualquier horizonte de gobierno. Entonces, y ahí hay una dificultad también en un país donde cuando cambia el signo, cambian también las políticas. Claro. Y ahí entramos a otras preguntas, cómo institucionalizamos las políticas de Estado en el largo plazo. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Creo que eso me excede ampliamente a mí. Sí, me encantaría saber. En el país está dispuesto, podría llegar a responder esa pregunta. Sí. Mira, la otra vez estaba hablando con gente que trabaja en inversiones chinas y nos comentaban que obviamente desde el Partido Comunista Chino no podían creer que en América Latina cambiáramos de política hasta 4 años, porque era como... Claro. Todos los extremos son malos. Claro. ¿No? Sí. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo acá no veo más, pero si alguien quiere sacar la camarita o desbloquearse el micrófono y preguntar también, aprovechando los últimos minutos antes de liberarlos. Bueno, yo creo que... O no me entendieron nada o fui demasiado clara. Voy a inclinarme por la primera, no sé por qué. No, espero que la última parte de la charla no nos haya deprimido a todos. Bueno, siempre tiro alguna deprimida yo. No, bueno, está bueno. Reconocer los problemas está bueno para empezar a trabajarlos. Acá Federico dice súper clara. Bueno, gracias, Federico. No, si no hay más preguntas, yo te agradezco mucho, María, por el tiempo y la dedicación que nos has dado todo este tiempo, porque lo venimos programando hace un montón. Así que bueno, y gracias les voy a dejar por las dudas en el chat en mi correo, porque capaz que no lo llegaron, por si no lo llegaron a anotar. Y bueno, muchas gracias por el espacio, y bueno, cualquier cosa que necesiten, ya saben dónde encontrarme. Dale. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos, buenas noches. Buenas noches.